Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta pequeña tutoría vamos a observar la función exponencial y logarítmica de una forma básica, cómo obtener su gráfica y ver el comportamiento. Ya hemos dicho en una ocasión anterior que en una ecuación exponencial vamos a encontrar siempre la variable, ¿cierto?, como un exponente. Por ejemplo, 10 a la x es una función exponencial porque la variable está como exponente. En cambio, en una función logarítmica la vamos a encontrar, por ejemplo, si un logaritmo, vamos a colocar el logaritmo en base 7 de x, ¿sí? Lo vamos a encontrar ya en forma de logaritmo. ¿Qué pasa acá? Vamos a recordar un poco sobre los logaritmos. Sobre las potencias, pues ya hemos hablado anteriormente. Cuando hablamos de logaritmos, recuerden que hay una relación entre potencia y logaritmo. Por ejemplo, si yo digo que una potencia es 2 a la 3, ¿sí?, es porque eso es 2 por 2 por 2. En otras palabras, tener 2 a la 3 es como tener 8. Si yo eso lo expreso como un logaritmo en base, pero fíjense que la base es el número 2, de logaritmo en base 2, ¿sí? ¿De qué número? Del número que se obtiene, o sea, de 8. O sea, el logaritmo de 8 en base 2, y uno pregunta, ¿quién es? O sea, ¿quién es? Entonces, es el exponente que nos dan acá, o sea, es 3. Como si dijéramos 2 a la 3 me da 8, ¿sí? Pero fíjense que nos los colocan así: logaritmo en base 2 de un número que no conocemos es igual a ¿quién? Si me dicen que es 3, entonces yo digo, bueno, 2 elevado a la 3 da 8. X vale 8. Entonces, eso es lo que es un logaritmo. Un logaritmo es como una representación de las potencias, ¿sí? Es buscar. Nos pueden pedir, por ejemplo, el mismo ejercicio. Si yo lo coloco así: logaritmo en base 2 de x es igual a 3, y le preguntan a uno cuánto vale x, entonces simplemente es poner 2 a la 3, y como 2 a la 3 es 8, entonces x vale 8. Ahora, si nos preguntan, no, que el logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto da? Entonces ahora diríamos, 2 elevado a un número x me tiene que dar 8. El único número al que le uno el 2 para que dé 8 es el 3. Pues 2 a la 3 da 8, así que en este caso la x vale 3. Ahora, si nos hacen la siguiente pregunta: logaritmo en base a x que da 8 igual a 3, fíjense que igual la potencia quedaría, entonces x elevado a la 3 da 8. Entonces uno se preguntaría, ¿cuál es el número que elevado a la 3 me da 8? Entonces 2, pues 2 a la 3 es 8. O sea, como quiera que nos hagan la pregunta, podemos buscar la variable que falta. Logaritmos. Cuando nos piden una gráfica, sea exponencial o logarítmica, nosotros hemos dicho que debemos hacer una tabla de valores. Esa tabla de valores vamos a poner en este caso unos valores positivos, el número 0, y unos valores negativos. Por ejemplo, si es para las exponenciales, como explicábamos, es reemplazar la x por cada valor para ver cuánto va dando cada uno. Por ejemplo, aquí sería más sencillo: si es 10 a la x, de 10 a la 3, 10 a la 3 es 1000, 10 por 10 por 10. 10 a la 2, pues sería 100, ¿verdad? Tendríamos 10 por 10. 10 a la 1, pues sería 10. 10 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. 10 a la menos 1, entonces explicamos qué pasa con los exponentes negativos. Se forma el inverso del número, o sea, un 1 arriba y el número positivo abajo, o sea, 10 a la 1. En este caso, 1 entre 10, entonces daría 0,1. Entonces sería 1, 10 a la menos 2, entonces sería 1 entre 100, o sea, 1 entre 10 a la 2.
sea, 1 entre 100, 0,01. Y 10 a la menos 3 sería 1 entre 10 a la 3, o sea, 1 entre 1000. El inverso, ¿no? Entonces, 0,001, que habíamos explicado anteriormente que para hacer esas gráficas necesitamos, obviamente, sería mejor un papel milimetrado, aunque podemos hacerlo también con nuestro papel cuadriculado estableciendo una escala. Ahora miraremos bien eso. Bien, para hacer la gráfica debemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que hay valores muy pequeños y valores muy grandes. Entonces, en este tipo de hojas va a ser un poco difícil tener esos valores juntos. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestra gráfica desde el valor más grande, que es 1 hasta 1000, y pues podemos obviar un poco estos valores y colocarlos un poco más debajo de forma perspectiva. Si tomamos en cuenta lo que habíamos dicho sobre hacer una escala, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros. Entonces yo puedo decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el cuadro número 9, o incluso aprovechar un poco más el espacio y ponerlo en el cuadro número 10 al número 1000, que es el valor mayor que tiene el eje de la Y. Y digo, bueno, aquí va a estar el número 1000 en el cuadro número 10. Si voy a poner el número 1, ¿dónde quedaría? Entonces pondríamos 1 por 10 cuadros. Recuerden que eso lo explicamos en la clase pasada. El número que voy a colocar por el número de cuadros. Entonces 1 por 10 entre el valor mayor, que en este caso es 1000, mire que da 0,01. Es decir, si este es el número 1, 0,01 sería casi que pegado al 0. Estaría el número 1 en nuestra escala, ¿sí? De forma representativa. El número 10, ¿dónde estaría? Estaría entonces, multiplicamos 10 por el número de cuadritos, que son 10, entre el valor mayor, que en este caso es 1000, nos da 0,1, o sea, un poquito arriba del 1. Ahí estaría el 10 para nosotros. Ni siquiera llega al número 1, que es el primerito que está acá. Siguiente valor es el 100. Entonces ya ahí miraremos un poco más. Entonces 100 por 10 cuadros da 1000. Entre 1000 ahora sí queda en la primera rayita, o sea, aquí estaría el 100. Pero fíjense ustedes cómo esta escala, por muy amplia que sea, nos da los números muy cerquiticas. Y si vamos a, en este caso, pues vamos a graficar, entonces diríamos 0,1. Entonces esa gráfica estaría aquí, el punto estaría aquí, justamente ahí en la línea del 1. 1 con 10, entonces acá estaría 1, acá no habría problema, 2, 3, 4, entonces 1 con 10 estaría aquí. Tres con 1000 estaría por acá. Entonces que al unir los puntos, pues igual vamos a obtener la forma de nuestra gráfica. Más o menos sería esto. Sería la forma de una gráfica exponencial. ¿Sí? Bueno, eso en ese caso. Pero fíjense cómo quedan los puntos tan cerquiticas. Sin embargo, se logra ver esa curva característica de las funciones exponenciales. Otra forma de hacerlo sería en un papel logarítmico. Y ahora que hagamos la gráfica logarítmica lo vamos a observar. Fíjense que esos papeles los observamos de esta forma, ¿cierto? Papeles logarítmicos. ¿Qué ventaja tienen estos papeles? Que ya vienen separados en potencias de 10. Te explico cómo se utiliza. Aquí, por ejemplo, tienes
los valores normales, 0, 1, 2, 3, en cada rayita, ¿verdad? Pero nosotros podemos utilizar cada rayita como una potencia de 10. Explico. Cuando uno tiene el 10 como base en una potencia, el 10, uno lo puede tener como, el primero sería 10 a la 0, que es el 1, ¿verdad? Y de ahí en adelante tú puedes tener 10 a la 1, que es 10, puedes tener 10 a la 2, que es 100, y así sucesivamente. Cada vez que va subiendo el exponente, pues agrega un 0. En este caso 10 a la 3, que es 1000 para nuestro caso, que es el valor mayor que tenemos. Y si son negativos, pues ya sabemos, por ejemplo, que 10 a la menos 1 sería 0,1, que 10 a la menos 2 sería 0,01, o que 10 a la menos 3 es 0,001. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos un valor de 1000 y uno de 0,01 en la tabla, todavía son valores muy alejados. Por lo menos vamos a empezar a graficar desde aquí, desde el 0,1 en adelante hasta llegar al 1000. Pero ¿cómo usamos acá nosotros esta hoja? Bueno, aquí está el 0. Entonces fíjense que si este es el eje X, no hay problema, porque está 1, 2, 3, 4, 5, y nosotros en nuestra tabla pues tenemos el eje X así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Solo que aquí no aparece el lado negativo, pero podríamos ampliar la hoja, ¿cierto? O colocar una línea y trazar nuestro lado negativo. Vamos a hacerlo, porque lo necesitamos. A partir de aquí, donde está el 10, voy a colocar una línea que para nosotros signifique esa línea para nosotros va a significar, como quien dice, que estamos utilizando el plano en dos partes para poder colocar valores negativos. Listo. Entonces, para este lado estarán los negativos, para este lado positivos. Así que, comenzando a contar de nuevo, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, y hacia acá estaría al revés. Este sería el menos 1, este sería el menos 2, y este sería el menos 3. ¿Sí? 1, fíjense, comienza en 1, después viene 10, después viene 100, es decir, 10, 11, 12, 13, aquí donde está el número, o sea, después que recorro otros 10, en lugar del 20, para mí viene la otra potencia de 10, que es 100. O sea, va de 10 en 10, en potencias. Entonces tenemos 1, 10, 100, y por lo tanto, acá donde vendría, aquí falta, pero aquí debería venir el otro número, que sería el 1000, ¿vale? Ahí vendría el número 1000. Es decir, las estamos dividiendo en potencia de 10. 1, 10, 100, 1000. Y fíjense que como el papel es tan específico, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos. Por lo tanto tenemos, si este es el número 1, ¿verdad? La primera rayita esta que está aquí sería 0,1. Ya por lo menos tenemos ese valor. Y podemos graficar de mejor forma. Entonces ahora sí podemos, por ejemplo, decir, bueno, menos 1 con 0,1. Pero como sabemos que este es 0,1, vamos a acercar bastante para poder verlo. Fíjense que este papel ayuda más. Entonces, como sabemos que la primera rayita es 0,1, esta de aquí, con menos 1, que es este de aquí, entonces aquí estaría el primer punto. Ahí estaría nuestro primer punto. Luego vendría en la tabla de valores 0 con 1, 1 con 10. Entonces 0 con 1, ya sabemos que el 1 está aquí. Entonces 0 con 1, 0 con 1. Después viene 1, o sea este que está aquí, 1 con 10.
que sería para nosotros esta línea. Fíjense cómo nos da una libertad más grande. 1,10, 2,100, 2,100 y 3,1000. O sea, la última la colocamos acá arriba. Y fíjense que por lo menos en este papel se logra ver un poco más amplio nuestra figura. Entonces tendríamos acá nuestro gráfico. Con ayuda del papel milimetrado. Por eso les decía, es importante, pues, de todas maneras, el tipo de papel nos va a ayudar mucho. Fíjense, les hago el ejemplo con los dos porque nos damos cuenta que al utilizar un papel cuadriculado lo podemos hacer, pero va a ser un poco más apretado, pero se puede. Pero en un papel de este tipo, le podemos dividir incluso por la mitad, o sea, por el número 10, podemos tener un eje positivo, uno negativo, y dividir esto en potencias de 10 para tener una mayor visión de la gráfica. Bueno, eso en cuanto a las exponenciales. Ahora, en cuanto a las logarítmicas. En cuanto a las logarítmicas podemos ver algo, cómo se grafican. También tenemos que hacer una tabla de valores, ¿cierto? Supongamos la siguiente. Vamos a graficar el logaritmo en base 7 de x. Necesitamos los valores, pero ya tenemos los valores de x acá, así que simplemente los vamos a ir reemplazando y buscando ese logaritmo. A ver cuánto es. Listo. Para el primer caso sería logaritmo en base 7 de 3. Es decir, 7 elevado a la cuánto da 3. Como es algo que no se puede calcular rápidamente mentalmente, aplicamos la fórmula que dice dividir el logaritmo del número que nos están dando, o sea de 3, entre el logaritmo de la base, en este caso logaritmo de 7. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos una calculadora y hallamos por ejemplo el logaritmo de 3, nos da 0.4771, nos da un valor 0. Tanto, y ese logaritmo lo vamos a dividir entre el logaritmo de 7, en este caso que es la base. Vamos a obtener como valor de esa división 0.56. ¿Sí? Igual, ahora logaritmo cuando x vale 2, entonces simplemente vamos a hacer logaritmo de 3 el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 7, es decir, siempre entre la misma base. Ahora sería logaritmo de 2, lo que nos da eso, entre el logaritmo de 7, y nos resulta en 0.35. ¿Sí? El siguiente es el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 vale 0. Es decir, aquí, cuando colocamos aquí, todo logaritmo de 1 vale 0. Así que 0 entre lo que de esto va a dar 0. El otro es el logaritmo de 0. El logaritmo de 0 no existe. Entonces cuando coloque aquí el logaritmo de 0 no existe, por lo tanto aquí colocamos error, o sea, no existe. Logaritmo de menos 1. Entonces cuando yo coloco aquí logaritmo de menos 1,
entre el logaritmo de 7, ¿qué pasa con ese número negativo? ¿Sí? Tampoco existe. Es decir, que yo coloco un logaritmo negativo de un número negativo, no va a existir. Por lo tanto, no voy a hallarlo para estos valores negativos. No va. ¿Vale? De para acá no, de para acá tampoco. O sea que arrancamos desde el 1 hacia arriba. En este caso. Bien. Vamos a graficar. Si lo hacemos en hoja cuadriculada normal, nuestro valor mayor será 0.56. En el eje de las X no tenemos ningún problema. Entonces 0, 1, 2 y 3. Y acá el valor mayor será 0.56. Yo puedo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí en la rayita número 8 al 0.56 y calcular dónde va a ir el otro valor. Por ejemplo, el 0.35. Simplemente, ¿qué hacemos? 0.35 por 8 rayitas que tomamos entre 0.56, que es el valor mayor en este caso. Me dice que en la rayita número 5, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que aquí iría el 0.35. Entonces ya tendríamos esos valores. Fíjense que es más fácil en este caso, que son valores un poco más cercanos. Y vamos a unir. Entonces dice 3 con 0.56, o sea que ese punto estaría aquí. El otro nos dice 2 con 0.35, o sea que ese punto estaría acá. Y el otro punto nos dice 1 con 0 en Y, es decir que lo marco directamente en el eje X, porque Y vale 0, ¿cierto? Entonces fíjense que al unir nuestros puntos, pues vamos a obtener una gráfica con la curva característica de los logaritmos. ¿Sí? Si lo hiciéramos en papel milimetrado, pues nos vamos a encontrar con la misma situación. Ya en este caso, pues simplemente vamos a tomar nuestra escala. Si la dejamos así acá no hay problema, hasta el 1, el 2 y el 3. Pero fíjense que ahora la escala ya no va hasta 1000, sino que simplemente la necesito es para 0,56 como máximo. Es decir que nuestro primer valor acá, este que era el 1 aquí, podemos decir que es 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. El 0,5 sería allí. ¿Dónde estaría el 0,56? Entonces, si este es el 0,5 aquí, entonces contamos de las rayitas pequeñas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. En esta rayita estará el 0.56. Y el otro, que es el 0,35, pues estaría aquí. Este sería el 0,3. Por lo tanto, 5 rayitas, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que aquí estaría el 0,35. Fíjense que es bastante fácil porque viene dividido. En este caso 3 con 0,56 estaría aquí, en este punto. 2 con 0,35 estaría en este punto, ¿cierto? Y pues estaría el 1 como lo tenemos allá. Entonces, fíjense aquí, igual nos sale nuestra gráfica con una amplitud más grande. Entonces es la idea de poder utilizar uno u otro método, pero fíjense cómo nos ayuda el papel logarítmico para hacer las gráficas un poco más amplias cuando la diferencia de valores es grandísima, acá como pasó con esa situación exponencial que tenemos allá, como nos ayudó bastante ese papel. Entonces, espero que les sirva mucho estas guías para ir avanzando. Bendiciones.